Estamos con Amancio Yachi, acá en Lima, en Ñaña. ¿Cómo está, Amancio? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Todo bien, buenos días, amigo Julián Peña. Bueno, contentísimo pues aquí reunidos en esta reunión amena, pues contentos. Amancio Yachi, hemos estado hablando fuera de cámaras, una historia muy bonita, muy simpática, y quiero remarcar algunas preguntas, ¿no? Tú eres el creador del estilo del bajo electrónico en el Huayno con arpa. Cuéntame, Sí, ¿cómo así? exactamente, sí, pues porque soy un músico pues de mi infancia y De Huancayo. de Huancayo más que nada, y pues toqué con los flamencos de Huancayo, después pasé a tocar con Memo, su grupo andaluz, pasé al grupo Los Huancas de Wiki Salazar, de los cuales cuando después de 4 años de trabajo se separaron Tony y Wiki Salazar, entonces pues se formó Grupo Amor, y el Grupo Amor no funcionó. Después de un año regresaron todos los integrantes, yo ya me quedé pues fuera, como dice, en la cual... En Huancayo, disculpa que te corte, en Huancayo está este gran Memo, Así y es, en Memo estaba Vico como segunda voz y Así Jaime es. Moreira como primera guitarra. Primera guitarra, porque Vico es segunda voz de Memo Sur Andaluz. Memo, Incluso sí. grabaron pues un tema. Ellos Y hay un nunca tema. lo han dicho, nunca lo han referido a Memo. No lo han Es dicho. muy... En el lado B está Memo Sur Andaluz, en el lado B está pues Vico, es un cantando prácticamente un Memo, ¿no? Es un poco de ocultar la historia, ¿no? Así es, ¿no? Y nadie Increíble. sabe esa historia prácticamente. Después Jaime Moreira también pues ha sido pues una de las segunda guitarra de Memo Sur Andaluz. Y bueno, pues ahora hablando lo que es innovación en el Huayno con arpa, pues después de Huancas nos retiramos, y en lo cual llamé al señor Samuelito Dolores, quiero tocar bajo, vamos a tocar bajo. Prodizar. Me dice, Prodizar. Entonces empezamos a tocar, pero se tocó el bajo como se tocaba como siempre, lo clásico, de esa manera. Bueno, el señor Jorge Malaver, director del grupo pues Maravilla, dijo, estás distorsionando. Jorge Chávez. Jorge Chávez dijo, no, está distorsionando el bajo electrónico, mejor tiene que no toque. En Cervuelos, en un local, pues el señor Samuel Dolores me dice, no toques a Amancio Yachi porque pues está distorsionando. Muchas veces los genios distorsionan Lógico. cosas y son obras maravillosas, ¿no? Y que Entonces, quedan en la historia. Entonces me quedé preocupado y pensativo en el escenario. Creo que es el fracaso del bajo en Bueno con arpa, dije. Entonces, después al día siguiente empecé a pues pensar, analizar, a estudiar el Bueno con arpa, cómo, dónde debería entrar el bajo electrónico, en lo cual pues estudiando, pues en lo cual un disco del señor Ángel Damaso, ¿no? Pero estoy buscando el espacio donde poner el bajo, en eso encuentro sincopado, compás arriba, empiezo a poner las notas del círculo musical y era mejor. Y todos los días me pasé tocando. Entonces llamé al señor Samuel Dolores, don Samuelito, ahora sí creo que el bajo queda porque ya encontré la forma de tocar, no va a distorsionar, venga por favor, me dijo, en local Los Cervuelos. Los Ciruelos. Ajá. Entonces ahí estaba el señor Sósimo Sacramento del Mar de la Cruz. Tocabas tú para el marco musical de Prodizar, que este marco tocaba para todos los cantantes. Así es. Para Doris Ferrer. Lógico. para- Antes era un solo marco Claro. para todos los Sósimo. artistas. Dori Ferrer, Sósimo Sacramento, de la Elmer. Cruz, Dani Mendoza, para todos. Etcétera. Y me quedaba tocando el escenario toda la noche. Trabajaba duro. En local, pero cuando regresé para probar el bajo, sí, tenía que quedar ese estilo que hasta el momento permanece. Entonces Samuel Dolores pues se fue al frente del escenario, Elmer de la Cruz y Sósimo Sacramento, para escuchar, para si de verdad quedaba. Claro. Entonces yo empecé a tocar con Douglas Huitrón en el arpa. Hola. Queda, me dijeron, era una alegría para mí. Creo que desde el momento quedó marcado. Entonces ese Hola. estilo hasta el momento se conserva. Hola. Y ese estilo. Y si aparece otro artista que dice que él es el creador del estilo del bajo, es mentira. La verdad desconozco porque ese Vamos a estilo me iniciar pertenece a unos mí. Pertenece. Soy el creador de ese estilo, la forma como se toca en el Bueno con arpa bajo electrónico. Ya, y otra pregunta concreta. Tú eres dueño del tema, tu vida me pertenece. Todas las cosas hay que ordenarlo El bonito, tema ¿eh? Tu vida me Aprobar. pertenece. Soy autor y compositor, pues ha sido grabado el señor Diosdado Gaitán Castro, ¿no? Y el tema pues prácticamente traspasó fronteras, llegó a otras latitudes. Ahí- Pues en YouTube se puede ver
pues en Argentina, en Varios grupos han grabado y hay Ecuador, mucha prácticamente. mezquindad que no reconocen la autoría de usted, maestro. Han Entonces, grabado en distintos géneros. ¿cómo saber para que la gente se capte? A ver, un ver. pedacito. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. ¿Y cómo así hiciste esa canción? Es bueno, porque en el amor yo pienso que pues se quiere, se ama y no quieres compartir con nadie. Claro, es para ti. para ti solito. Entonces, creo que la letra dice, tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. No quiero que nadie ponga donde mis labios besaron. No quiero que nadie ponga donde mis manos tocaron. Y fue Esa una es la experiencia personal. letra. Sí, exacto. Así pues, soy celosito. Sí, con la Soy misma celoso. chica, Hola, hola, hola. Ah, ¿le dedicaste esa canción? ¿O ya te separaste? Hola. Sí, eso Dos. prácticamente vamos Hola. a contarle otra oportunidad. Otra, claro, porque tienes bonita historia, maestro, bonita historia, ¿no? Soy coautor y compositor de muchos temas, así por ejemplo Dilia Chávez grabó también Tu amor me está causando suspiros de amor. Lecia Lázaro grabó En una tardecita cuando te vi pasar con mi amiguita cerca de mí. También grabó también pues esa canción, pues Príncipe Sandino. Eres como todas las mujeres que le gusta solo el dinero. Avance. Y ahora estás con tu propia agrupación, ¿no? Sí, Ya no estás con Julián Yachi hace tiempo ya. canté, trabajé con Matadores del Arpa, que es el director del grupo Los Matadores del Arpa, Julián H. Pero era tu grupo, ¿no? Al comienzo era tu grupo. ¿O no? ¿Me equivoco? No me Di la acuerdo. verdad. No me acuerdo. Ya, y ahora estás con tu propio Innovadores. Hola, hola. Innovadores Hola. es grupo de mi hermano Roger Oh, oh. Yachi. Hola, hola. Así es, Hola, así es. hola. Entonces era Hola, intérprete. hola, hola. Ahora estoy trabajando con mi nombre, Amancio Amancio Yachi. Yachi. Pues, Ya